Mi nombre es Marco y soy arquitecto. Paso mis días diseñando estructuras, calculando cargas, asegurando que cada viga y cada cimiento sean capaces de soportar el peso del tiempo, de la gravedad y de la vida que albergarán. Yo creía que el amor era así, un proyecto bien ejecutado, un pacto de estabilidad. Mi casa, que yo mismo diseñé en noches de insomnio de pura expectativa, era el símbolo máximo de esa creencia. Cada ladrillo fue colocado con la certeza de que allí construiríamos un futuro. Nuestra fortaleza. Yo no sabía que las demoliciones más devastadoras comienzan por dentro, con un silencio que corroe el concreto del alma. Creía firmemente en la solidez de lo que teníamos, en la lógica de nuestro amor construido sobre la base de 10 años de complicidad, unos cimientos que yo juzgaba inquebrantables, más resistentes que cualquier estructura que mis manos hubieran proyectado jamás sobre el papel. Nuestras mañanas eran un ritual silencioso. El olor del café recién hecho que yo preparaba, la forma en que ella, Elena, entraba en la cocina todavía somnolienta y me daba un beso rápido en la nuca antes de tomar su taza. Hablábamos poco, no por falta de tema, sino por una comodidad que yo confundía con una conexión profunda. Creía que no necesitábamos palabras para llenar el espacio, pues nuestras rutinas encajaban con la precisión de un proyecto arquitectónico. Yo salía para el trabajo, ella para el suyo, y por la noche nos reencontrábamos, cada uno trayendo el cansancio del mundo exterior a nuestro refugio. Yo veía esa previsibilidad como nuestra mayor virtud, la prueba de que nuestro amor era maduro, sólido. Era una rutina que me calmaba, que me daba la certeza de que, sin importar el caos del mundo, allí, en aquella cocina, todo estaba en su debido lugar, seguro e inmutable. Si alguna vez has construido tu vida entera sobre una única certeza, la certeza de que la persona a tu lado es tu puerto seguro, tus cimientos, entonces entiendes lo que yo sentía. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no es sobre la caída del edificio, sino sobre lo que sucede cuando el arquitecto se da cuenta de que él mismo diseñó los planos sobre un terreno frágil. La verdad es que yo me enorgullecía de nuestra estabilidad, veía a parejas de amigos en crisis constantes y pensaba con una pizca de arrogancia que nosotros éramos diferentes, que habíamos encontrado la fórmula, el cálculo exacto para una relación duradera. Esa certeza era mi oxígeno, el aire que respiraba cada mañana junto con el aroma del café. Apenas sabía que aquel aire ya estaba enrarecido, contaminado por secretos que yo era incapaz de olfatear. Las primeras señales eran sutiles, casi imperceptibles, como fisuras capilares en una pared que solo un ojo entrenado puede ver. Su celular, por ejemplo. Antes era un objeto comunitario, dejado en cualquier lugar de la casa, con la pantalla hacia arriba, mostrando nuestras fotos como protector de pantalla. En los últimos meses, sin embargo, se había convertido en un objeto privado, un monolito oscuro y silencioso sobre la mesita de noche, siempre con la pantalla hacia abajo. Yo lo notaba, claro, pero mi mente, entrenada para encontrar soluciones lógicas, pronto creaba una justificación plausible: privacidad, cansancio de la vida digital, la necesidad de desconectarse. Me aferraba a esas explicaciones porque la alternativa era impensable. Admitir que aquel pequeño gesto era una barrera significaría admitir que había algo de lo que yo necesitaba ser excluido. Las horas extras en su trabajo comenzaron a volverse más frecuentes. Elena era ambiciosa, dedicada, y yo admiraba eso. Sentía orgullo de su ascenso profesional. Cuando me llamaba, con la voz cansada al otro lado de la línea, diciendo que necesitaría quedarse hasta más tarde para cerrar un proyecto importante, yo solo le decía que se cuidara y no exagerara. Preparaba la cena y comía solo, en la quietud de nuestro comedor, mirando el lugar vacío frente a mí. Llenaba ese vacío con orgullo, orgullo de la mujer luchadora que tenía a mi lado. Nunca se me ocurrió que el cansancio en su voz no era de trabajo, sino de la actuación exhaustiva de mantener dos vidas en equilibrio, y que el proyecto que estaba cerrando no era profesional, sino personal. Nuestras conversaciones, antes llenas de planes y sueños compartidos, se fueron vaciando. Hablábamos sobre el día, sobre cuentas por pagar, sobre la necesidad de arreglar la gotera en el canalón.
Asuntos prácticos, logísticos. La arquitectura de nuestra intimidad estaba siendo reemplazada por el mantenimiento del edificio de la vida en pareja. Extrañaba las largas conversaciones que teníamos en el balcón, sobre viajes que haríamos, sobre la vida que imaginábamos cuando fuéramos mayores. Intenté algunas veces rescatar esos diálogos, pero ella siempre parecía distante, con la mirada perdida en algún punto detrás de mí, respondiendo con monosílabos. Yo lo atribuía al estrés, a la presión del trabajo. Era más fácil culpar a un factor externo que admitir que la erosión estaba ocurriendo dentro de nosotros. Hubo un sábado en que canceló nuestra cena a última hora. Una reunión de emergencia con la junta directiva, dijo. Me sentí decepcionado, pero lo comprendí. Tenía el vino que más le gustaba ya enfriándose, la mesa puesta, todo como ella merecía después de una semana agotadora. Guardé todo, pedí una pizza y vi una película cualquiera, sintiendo la casa inmensa y vacía. Aquella noche, la soledad fue más palpable. No era solo su ausencia física, sino un sentimiento más profundo de que estaba solo incluso cuando estábamos juntos. Era una sensación fría que se instaló en mi pecho y que intenté, en vano, calentar con el vino que abrí y bebí solo, brindando por un éxito profesional de ella que, quizás, ya no era el nuestro. El contacto físico también cambió. Los abrazos se volvieron más cortos, los besos más rápidos, casi protocolares. El beso de «buenas noches» era apenas un roce de labios en la mejilla sin el calor, sin la profundidad de antes. Era como si ella estuviera cumpliendo una formalidad, un punto en una lista de tareas diarias. Yo, en mi ingenuidad, pensaba que era solo una fase. Los matrimonios pasan por fases, todos lo dicen. El deseo fluctúa. Esperaba pacientemente que la marea volviera a subir, que el calor regresara. No me daba cuenta de que el océano que nos separaba se estaba volviendo demasiado vasto y que la corriente la estaba llevando a una playa donde yo ya no podía alcanzarla. La falta de su piel en la mía era un eco de la distancia emocional que se había instalado. Recuerdo encontrar un recibo en su bolso mientras buscaba un bolígrafo. Era de un café caro, en una parte de la ciudad completamente opuesta a la ubicación de su oficina. Mi cerebro de arquitecto inmediatamente comenzó a trazar rutas, a buscar explicaciones lógicas. Quizás había ido a encontrarse con un cliente por allí cerca. Quizás había aprovechado una promoción. Creé unas 5 narrativas diferentes en menos de un minuto, cada una más plausible que la otra, para acallar la pequeña voz de alarma que sonó en mi cabeza. Elegí creer en la más conveniente, en la que mantenía intacta la estructura de mi mundo. Doblé el recibo y lo volví a colocar, sintiéndome casi culpable por mi propia desconfianza. Era más fácil engañarme a mí mismo que confrontar la posibilidad de ser engañado. Ella comenzó a comprar ropa nueva, un estilo diferente, más atrevido. Labiales más rojos, perfumes más intensos. Cuando la elogiaba, le decía que estaba guapa. Ella esbozaba una sonrisa contenida, casi ensayada, y decía que era para sentirse bien en el trabajo, para impresionar a los clientes. Y yo creía, quería creer. Veía aquello como una señal de autoestima, de una mujer que se cuidaba. No lo veía como un código, un lenguaje que yo ya no entendía. Se estaba vistiendo para otro público, actuando en otro escenario, y yo era solo el espectador que se quedaba en casa, aplaudiendo el ensayo, sin ser nunca invitado a la noche de estreno. Cada nueva prenda de ropa era un ladrillo más en el muro que ella construía entre nosotros. El silencio en casa adquirió una nueva densidad. Ya no era el silencio cómodo de la complicidad, sino un silencio pesado, cargado de palabras no dichas. El aire parecía más denso, más difícil de respirar. A veces la observaba desde el otro lado de la sala, inmersa en el celular, con una pequeña sonrisa en el rostro que no era para mí. Le preguntaba qué era y ella siempre respondía, nada, solo una tontería del trabajo. Ese nada era un abismo, un universo entero de emociones, conversaciones y conexiones del cual yo estaba completamente excluido. Me sentía como un extraño en mi propia casa, un inquilino observando la vida de la propietaria desarrollarse frente a mí, sin permiso para participar. Una noche
intenté romper esa barrera. Sugerí que nos tomáramos un fin de semana libre, que fuéramos a aquella pequeña ciudad en la playa donde pasamos nuestra luna de miel. Hablé con entusiasmo, tratando de reavivar una chispa. Su respuesta fue inmediata y fría. Imposible, Marco. Tengo un plazo de entrega gigante que cumplir. Quizás el próximo mes. No había un quién sabe, no había un lamento genuino en su voz, solo una puerta cerrada con firmeza. En ese momento, sentí el primer escalofrío real. El rechazo no fue solo al viaje, sino a mí, a nuestra historia. Fue la primera vez que la excusa del trabajo sonó hueca, frágil, como una pared de yeso tratando de pasar por concreto. Nuestra casa, mi gran proyecto, comenzó a parecer un mausoleo. Cada objeto, cada mueble que elegimos juntos, ahora parecía un artefacto de un tiempo pasado, de una vida que ya no existía. Caminaba por las habitaciones y sentía el eco de nuestra distancia. El sofá donde solíamos ver películas abrazados ahora era demasiado grande para mí solo. La mesa de comedor para 6 personas era un escenario para mi soledad. La cama king size, un desierto helado que ninguna cantidad de mantas lograba calentar. La estructura que diseñé para albergar nuestro amor y nuestra futura familia ahora solo servía para amplificar el tamaño del vacío que Elena había dejado en el centro de mi vida. Ella se convirtió en una experta en mentiras pequeñas y cotidianas, retrasos justificados por un tráfico que no existía, llamadas telefónicas rápidas y susurradas en la otra habitación que decía que eran de su madre. Y yo, el arquitecto de la lógica y la razón, lo aceptaba todo, porque la alternativa, la verdad, era una fuerza sísmica capaz de derribar todo mi mundo. Y yo no estaba listo para vivir en los escombros. Prefería vivir en una estructura comprometida, con grietas en cada pared, fingiendo no escuchar los crujidos de los cimientos cediendo bajo mis pies. La negación era mi material de construcción, el remiendo que usaba para mantener todo en pie un día más. La humillación, descubriría más tarde, no reside en el acto de la traición en sí, sino en la red de engaños que la precede. Reside en tu propia complicidad pasiva, en tu negativa a ver lo que está claramente frente a ti. Me convertí en el conserje de una farsa, el guardián de un secreto que ni siquiera yo sabía que estaba siendo guardado. Mi integridad, mi valor más profundo, estaba siendo corroída con cada mentira que elegía tragar. Ella no solo me estaba traicionando, me estaba convirtiendo en un tonto, en un personaje secundario y ciego en la historia de su propia vida. Y la peor parte es que yo lo estaba permitiendo, día tras día. Aquella noche de viernes, la tensión en casa era insoportable. El silencio era tan espeso que podría cortarse con un cuchillo. Elena anunció que necesitaría volver a la oficina después de la cena para finalizar una presentación para la mañana siguiente. La mentira fue dicha con una naturalidad que me heló la sangre. Yo solo asentí, sin poder mirarla a los ojos. La vi arreglarse, ponerse un perfume más fuerte del que usaría para el trabajo, y sentí un nudo en el estómago, un nudo de algo que era una mezcla de tristeza, sospecha y una amarga resignación. No dije nada, solo la observé salir, el sonido de la puerta cerrándose resonando como un veredicto. Solo en casa sentí una necesidad desesperada de respirar, de salir de ese ambiente que me asfixiaba. Recordé que una película de un director que admiraba estaba en cartelera. Fue un impulso, tomar las llaves del coche, conducir sin rumbo fijo, solo para escapar de las paredes que parecían encogerse a mi alrededor. Ir al cine solo no era algo que solía hacer, pero aquella noche la idea de sentarme en la oscuridad, anónimo, y sumergirme en otra realidad por 2 horas parecía un alivio, una pequeña fuga de mi propia vida que se había vuelto incomprensible. Necesitaba un lugar donde no tuviera que pensar, donde las emociones proyectadas en la pantalla pudieran ahogar las mías. Mientras conducía hacia el cine, una profunda melancolía me envolvió. No era rabia, ni siquiera una desconfianza aguda. Era el dolor de la invisibilidad, la sensación de que me había convertido en parte del mobiliario de mi propia casa, un objeto útil, confiable, pero sin vida propia. Yo era el puerto seguro al que ella regresaba, pero ya no era el mar hacia el que quería navegar.
Yo era la estructura, los cimientos, pero otra persona era el paisaje, la vista desde la ventana. Todavía creía, con una pizca de tonta esperanza, que era solo una fase, un cansancio. Me aferré a esa posibilidad como un hombre se aferra a un trozo de madera en medio del océano. El estacionamiento del centro comercial estaba lleno. Encontré un lugar lejano y caminé lentamente hacia la entrada del cine. Las luces, los sonidos, el flujo de parejas y familias riendo, todo parecía pertenecer a un universo paralelo. Me sentí desplazado, un observador fantasma. Compré mi entrada y una bolsa de palomitas, más por costumbre que por ganas. La normalidad de ese ritual era reconfortante. Por un momento, era solo un tipo más yendo a ver una película un viernes por la noche. Un hombre común, con una vida común, a punto de tener una noche común. La banalidad de aquella escena era la calma que precede a la tormenta. Me senté en mi butaca, en la penumbra de la sala que comenzaba a llenarse. Los tráileres comenzaron, ruidosos y coloridos. Masticaba las palomitas mecánicamente, mi mirada perdida en la pantalla gigante, pero mi mente en otro lugar. Estaba pensando en la casa en la gotera que necesitaba arreglar, en los planos de una pequeña reforma en la cocina, pensando en mi estructura, en mi mundo ordenado. Me estaba refugiando en lo que podía controlar, en la lógica del concreto y la madera. Era mi mecanismo de defensa. Si podía mantener mi casa en orden, quizás podría mantener mi vida en orden también. La película estaba a punto de comenzar, y me acomodé en el asiento, listo para perderme en la ficción, sin saber que estaba a punto de ser confrontado con la más dura y cruda realidad. La película comenzó. Las luces de la sala se apagaron por completo, y la oscuridad me tragó, ofreciendo un refugio momentáneo. Intenté concentrarme en la pantalla, en los diálogos, en la banda sonora que subía de tono, pero mi mente se negaba a cooperar. Fue entonces cuando, unos 20 minutos después del inicio de la sesión, dos siluetas se recortaron contra la luz de la proyección. Una pareja retrasada, buscando sus asientos en la penumbra. Se movieron con una familiaridad torpe, susurrándose el uno al otro, y se sentaron algunas filas delante de mí. No presté mucha atención, irritado solo por la interrupción. Me acomodé de nuevo en la butaca, intentando reencontrar el hilo de la narrativa que se desarrollaba en la pantalla, buscando desesperadamente esa prometida huida de la realidad. Entonces, lo oí. Un sonido que atravesó el ruido de la película, el masticar de las palomitas de las otras personas, y golpeó mi cerebro como un rayo. Una risa. Su risa, inconfundible, gutural, corta, la misma que soltaba cuando yo contaba un chiste malo en un intento de animarla. Mi cuerpo entero se puso rígido. La sangre pareció helarse en mis venas. Mi cabeza, que estaba relajada contra el respaldo, se levantó en un movimiento brusco y automático. Mis ojos se fijaron en aquellas dos siluetas. La proyección de la película los bañaba con una luz azulada e intermitente, y fue en esa luz que la vi. El perfil de Elena, el cabello cayendo sobre su hombro de esa manera que solo yo conocía. No había margen de error. Era ella. Mi mundo se detuvo. El sonido de la película se transformó en un zumbido indistinto y lejano. La bolsa de palomitas se deslizó de mi mano, derramando su contenido en el suelo con un ruido que pareció absurdamente alto en mi silencio interior. A su lado, la silueta masculina se inclinó y le susurró algo al oído. Vi la cabeza de ella inclinarse hacia atrás, un gesto de intimidad y deleite, y la sonrisa en su rostro era iluminada por la luz trémula de la pantalla. Era una sonrisa que no veía desde hacía años, una sonrisa genuina, entregada, que ya no era para mí. En ese instante, la estructura de mi vida, aquella que había diseñado con tanto esmero y confianza, no solo se agrietó, implosionó, y yo me quedé allí, sepultado bajo los escombros invisibles, incapaz de respirar. La humillación fue la primera ola que me golpeó. No era solo la traición, era el escenario, un cine, un lugar de ocio, de entretenimiento banal. No, estaba en un hotel anónimo o en un apartamento discreto. Estaba allí, en público, viviendo su doble vida con una naturalidad aterradora.
Su mentira resonaba en mi mente. Terminar una presentación en la oficina. Una excusa tan simple, tan perezosa. Ni siquiera se molestó en elaborar algo más complejo. Eso era lo que más dolía. La certeza de que me consideraba tan ingenuo, tan predecible, que cualquier mentira superficial sería suficiente para mantenerme en casa, esperándola, mientras ella vivía su verdadera vida con otro. No me moví. Una parte de mí quería levantarse, caminar hasta allí, confrontarlos, armar un escándalo, pero mi cuerpo no obedecía. Estaba paralizado, clavado en la butaca, como si fuera parte de ella. Verlos a los dos se convirtió en mi película. Observé la mano de él encontrar la de ella en la oscuridad. Vi cuando él posó su brazo sobre los hombros de ella, atrayéndola más cerca. Cada gesto de afecto era una puñalada. Era un lenguaje corporal que yo conocía, que un día fue mío, y que ahora era interpretado para mí, sin que ellos lo supieran, en una sesión privada de tortura. La oscuridad de la sala de cine, que antes me pareció un refugio, ahora era mi prisión, forzándome a ser testigo ocular de mi propia desgracia. El arquitecto en mí comenzó a analizar la escena con una frialdad que me asustó. Veía las líneas, los ángulos, la composición de aquella traición, la forma en que la cabeza de ella encajaba perfectamente en el hombro de él, la simetría de sus manos entrelazadas. Era una estructura bien construida, sólida. Me di cuenta con una claridad dolorosa de que aquello no era un error, un desliz de una noche. Aquello era una rutina. Había una historia allí, una comodidad que solo el tiempo construye. Mi presencia en esa sala era el azar, el elemento sorpresa que exponía la verdad, pero la verdad en sí ya existía desde hacía mucho tiempo, floreciendo en las sombras de mi confianza ciega. La película en la pantalla principal se desarrollaba, con explosiones y persecuciones, pero yo no veía nada. Mi atención estaba completamente enfocada en la pequeña obra de teatro que tenía lugar 4 filas más adelante. El dolor inicial, el shock puro, comenzó a transformarse en algo más profundo. Una tristeza hueca. Basta. La tristeza de darme cuenta de que estaba casado con una extraña. La mujer sentada allí, riendo de esa manera, entregándose a ese contacto, no era la Elena que yo creía conocer. O quizás sí lo era, y la Elena que yo conocía era solo un personaje que ella interpretaba para mí, en casa, en nuestro escenario doméstico. La duda era un veneno lento, esparciéndose por todo mi sistema. Comencé a rebobinar los últimos meses, los últimos años, en mi cabeza. Cada mentira, cada excusa, cada momento de distancia que yo había racionalizado, ahora encajaba en su debido lugar, como piezas de un rompecabezas macabro. El celular boca abajo, las reuniones de fin de semana, el perfume nuevo, la ropa que no era para mí. Todo tenía sentido ahora. Y yo, el hombre que se enorgullecía de su atención al detalle, de su capacidad para ver lo que no era obvio en un proyecto, había estado completamente ciego ante el plano de mi propia vida. La humillación no era solo por ser traicionado, sino por haber sido un cómplice ignorante de mi propia ruina. La injusticia de la situación comenzó a arder en mi pecho. Me dediqué a ella, a nuestro matrimonio, con la lealtad de un soldado. Construí nuestra casa, cuidé de nuestras finanzas, apoyé su carrera. Yo era la base estable sobre la cual ella podía construir sus sueños. ¿Y cómo me lo pagaba? Profanando el pacto sagrado que teníamos, no con un error, sino con una vida paralela. Mientras yo comía mi cena fría, solo, orgulloso de su duro trabajo, ella estaba aquí, compartiendo palomitas y risas con otro hombre. La banalidad del acto hacía la puñalada aún más profunda y dolorosa. La película terminó. Las luces se encendieron gradualmente y la realidad me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Parpadeé mis ojos desacostumbrados a la claridad. Pude ver su rostro, un hombre común, nada especial, y vi el rostro de ella, radiante, relajado. Se levantaron, mezclándose con la multitud que salía, completamente ajenos a mi presencia. Pasó a pocos metros de mí, el olor de su perfume golpeándome, el mismo perfume que usó al salir de casa. Por un instante, nuestras miradas casi se cruzaron,
pero ella estaba demasiado ocupada riendo de algo que él dijo. No me vio. Yo era, como siempre había sido en los últimos tiempos, invisible para ella. Me quedé sentado en la butaca vacía mucho después de que todos se hubieran ido. El equipo de limpieza entró, con sus bolsas de basura y escobas, lanzándome miradas curiosas. No me importaba. Necesitaba ese silencio, ese vacío. El olor a palomitas de mantequilla en el aire parecía nauseabundo, el olor de mi humillación. La pantalla ahora estaba blanca, un vacío luminoso. Era un reflejo perfecto de mi vida en ese momento. Una pantalla en blanco donde antes había una historia de amor. Fue allí, en esa pegajosa silla de cine, donde el duelo comenzó a cristalizarse. El dolor líquido y caliente comenzó a solidificarse, transformándose en algo frío, duro y afilado como el vidrio. El camino a casa lo hice en modo automático. No recuerdo haber cambiado de marcha, ni haberme detenido en los semáforos. Mi mente era un torbellino, pero no era un torbellino de ira explosiva. Era un caos frío, calculador. El arquitecto dentro de mí, aquel que había sido noqueado por el shock, estaba lentamente volviendo en sí, pero ya no estaba interesado en construir o reparar. Estaba evaluando la estructura comprometida, localizando las vigas maestras de la mentira, calculando el mejor método, no para una reforma, sino para una demolición controlada. La tristeza todavía estaba allí, pero ahora tenía una compañera, una claridad gélida y aterradora. Abrí la puerta de casa. El silencio me recibió como un cómplice. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La luz del porche que siempre dejaba encendida para ella estaba allí, un faro patético guiándola de regreso de su traición. Caminé por las habitaciones, tocando los muebles, las paredes que yo mismo había levantado. Cada objeto parecía burlarse de mí. El portarretratos con nuestra foto de boda en la mesita de noche era la mayor de las ofensas. Lo tomé en mis manos y miré nuestros rostros sonrientes. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Eran reales? ¿O solo personajes en una farsa? ¿Bien montada? Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde tantas veces la esperé, y me quedé en la oscuridad. No encendí ninguna luz. La oscuridad era mi aliada ahora, al igual que lo había sido en la sala de cine. Necesitaba pensar, necesitaba entender. ¿Qué hace un hombre como yo en una situación como esta? No era un hombre de gritos, de violencia, de confrontaciones dramáticas. Mi fuerza nunca estuvo en la explosión, sino en la resistencia, en la paciencia, en la construcción metódica. Y, si esa era mi naturaleza, entonces mi respuesta también tendría que ser fiel a ella. No sería un terremoto, sería una erosión planificada. Esperé. Sabía que llegaría pronto, con el rostro cansado, lista para representar el último acto de su obra de esa noche. Me preguntaba qué diría, si la presentación había sido un éxito, si a la junta directiva le había gustado. Me preparaba para escuchar la mentira, pero esta vez la escucharía de forma diferente, ya no con los oídos de un marido ingenuo, sino con los de un perito evaluando la grieta en una estructura. Sería el espectador silencioso de su actuación, conociendo cada línea falsa, cada gesto ensayado. El dolor se estaba transformando en un extraño tipo de poder, el poder de quien conoce la verdad. La imagen de ella riendo con ese hombre no salía de mi cabeza. Era un bucle infinito, y con cada repetición, la herida se profundizaba. No era solo una traición sexual, era una traición de compañerismo, de lealtad, de futuro. Todos nuestros planes, los viajes que soñábamos, la familia que algún día tendríamos, todo se revelaba como un monólogo que yo recitaba solo. Ella ya se había salido del guión hacía mucho tiempo, mientras yo continuaba siguiendo mis líneas, sin darme cuenta de que actuaba para un público vacío. La sensación de haber sido un idiota era casi tan dolorosa como la propia traición. Fue entonces cuando la idea comenzó a formarse, una semilla plantada en el suelo helado de mi dolor. No era un plan de venganza en el sentido clásico de la palabra. No quería destruirla por odio. El odio era una emoción caliente, pasional, y todo lo que sentía en ese momento era frío. Quería algo diferente. Quería desmantelar la farsa, pieza por pieza. Quería que ella fuera confrontada no por mi ira,
sino por el vacío de sus propias elecciones. Quería que la estructura de mentiras que ella construyó se derrumbara sobre ella, pero no por un acto de demolición mío, sino por el propio peso de su falsedad. La llave del coche de él, el reloj en su muñeca, el restaurante donde quizás cenaron antes de la película. Mi mente comenzó a trabajar, a recolectar datos, a organizar información. No sabía qué haría con todo aquello, pero sentía una necesidad compulsiva de saber, de entender la extensión de esa vida paralela. El arquitecto necesitaba el plano completo del edificio enemigo antes de decidir dónde colocar las cargas de demolición. El dolor todavía era inmenso, un océano oscuro dentro de mí, pero ahora tenía un propósito, tenía un proyecto, y eso, de una forma extraña y sombría, me dio una razón para seguir respirando. Oí el sonido de su coche en el garaje. Mi corazón dio un vuelco, una mezcla de pánico y una nueva y gélida determinación. Respiré hondo. La función estaba por comenzar. Entraría por la puerta, suspiraría de cansancio, quizás se quejaría del jefe y me daría un beso rápido. Y yo, por primera vez, sería plenamente consciente del teatro. Ya no era parte del elenco. Yo era el director. Un director silencioso observando desde las sombras, con el guión final ya escribiéndose en mi cabeza. Mi silencio sería mi arma, mi calma, mi campo de batalla. Si alguna vez has sentido la humillación de ser engañado y la injusticia arder por dentro, dime en los comentarios qué te dio fuerzas para continuar. Porque fue esa noche, en el silencio de la casa que construí para nosotros dos, que mi dolor dejó de ser solo una herida abierta y comenzó a transformarse en los cimientos de un proyecto. Un proyecto meticuloso, silencioso y sobre todo mío, solo mío. El telón se estaba abriendo para mi acto final y ella ni siquiera sabía que era la protagonista de una tragedia. Las semanas que siguieron a esa noche en el cine fueron las más extrañas de mi vida. Me convertí en un actor en mi propio escenario. Por fuera era el mismo Marco de siempre. Me despertaba, preparaba el café, iba al trabajo, volvía, le preguntaba a Elena cómo había sido su día. Por dentro era otra persona. Un cazador, un estratega. El dolor no había desaparecido, pero lo había compartimentado, transformándolo en un motor frío y eficiente que alimentaba mi proyecto. El duelo se convirtió en mi combustible y el silencio en mi herramienta de trabajo. Cada mentira que ella contaba, cada excusa pobre, la recibía con un asentimiento y una sonrisa comprensiva, archivando la información con una precisión forense. Ella creía que me estaba engañando, sin darse cuenta de que yo ya no era su víctima, sino su biógrafo no autorizado. Comencé a seguir sus pasos, no por celos, sino por necesidad de datos. El arquitecto en mí necesitaba el plano completo del territorio enemigo. En mis horas de almuerzo, estacionaba mi coche a una distancia segura del café donde sabía que se encontraban. Con un teleobjetivo documentaba los encuentros. Las fotografías no eran pasionales, eran técnicas, bien encuadradas, claras. Eran pruebas. En casa, por la noche, mientras ella dormía, accedía a las facturas de la tarjeta de crédito que llegaban en línea, cada gasto en hoteles de carretera, cada cena en restaurantes a los que nunca fuimos juntos, era un nuevo clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Guardaba todo en un disco duro encriptado, construyendo mi caso con la misma metodología que usaba para construir un edificio. Mi calma era lo que más la desarmaba. Creo que, en el fondo, ella esperaba una explosión, una confrontación que le permitiera victimizarse, que le diera la oportunidad de llorar, de disculparse, de quizás revertir la situación, pero la confrontación nunca llegaba. Al contrario, me volví más atento, más presente. Sugería cenas, preguntaba sobre su trabajo con un interés renovado. Esta serenidad mía la confundía, la dejaba inquieta. Veía en sus ojos la duda, el intento de descifrar mi comportamiento. Ella no entendía que mi tranquilidad no era perdón, era preparación. Solo estaba midiendo el terreno, marcando los puntos exactos donde se instalarían las cargas de demolición para garantizar un colapso perfecto y contenido. La fecha de nuestro 10º aniversario de bodas se acercaba. Era el escenario perfecto.
La celebración de una unión sería el escenario para su disolución pública. La ironía era poética, precisa, arquitectónica. Comencé a planear una cena, una fiesta íntima, solo para los amigos más cercanos, aquellos que presenciaron nuestra boda, que nos vieron construir la casa, que creían en nuestra historia. Elena se sorprendió, incluso se emocionó con la idea. Vi en sus ojos un destello de culpa, quizás hasta de esperanza. Tal vez pensó que era mi forma de intentar salvar las cosas, de reavivar la llama. Abrazó la idea con entusiasmo, ayudándome a elegir el menú, la lista de invitados. Me estaba ayudando a construir su propio patíbulo. La parte más delicada del plan fue la invitación. Llamé a cada uno de nuestros amigos personalmente, pero hubo una invitación que requirió una atención especial. La de ella, la esposa del amante. No la conocía personalmente, pero sabía quién era. Investigué, descubrí su nombre, su teléfono. Llamé con la excusa de que su esposo y yo teníamos algunos conocidos profesionales en común y que sería un placer tenerlos en nuestra celebración. Fui encantador, convincente. Dije que quería expandir nuestro círculo de amistades con otras parejas. Ella aceptó, halagada. Al colgar el teléfono, no sentí placer, sentí un peso. Era un daño colateral necesario, otra víctima del mismo fraude, y merecía saber la verdad, aunque fuera de la forma más brutal. La noche de la cena llegó. La casa estaba impecable, la iluminación baja, la música suave, el aroma de la comida que yo mismo preparé. Era el anfitrión perfecto. Recibí a cada invitado con un abrazo, una sonrisa. Elena estaba deslumbrante, usando un vestido nuevo. Circulaba entre los amigos, riendo, feliz, quizás aliviada. Me miraba desde el otro lado de la sala con un cariño que hacía mucho no veía, probablemente agradecida por ese gesto, por esa aparente normalidad. Cuando el amante y su esposa llegaron, fui hasta la puerta. Le estreché la mano con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Mi calma era una cuchilla. A su esposa le ofrecí mi sonrisa más gentil y la conduje adentro, presentándola a todos. El tablero de ajedrez estaba montado, todas las piezas en sus posiciones. La cena transcurrió en una atmósfera de alegría forjada, al menos por mi parte. Contaba historias, hacía brindis. Brindé por la amistad, por el tiempo y finalmente por mi esposa. Levanté la copa y hablé sobre nuestros 10 años, sobre la casa que construimos, sobre los sueños que compartimos. Mis palabras fueron cuidadosamente elegidas, cada una de ellas una capa de barniz sobre una estructura podrida. Elena lloró, emocionada. Los amigos aplaudieron. Su amante me miraba con una mezcla de admiración y quizás envidia. Veía en mí al marido ejemplar, al hombre que él nunca sería. Ninguno de ellos podía ver el abismo que se escondía detrás de mi sonrisa serena. La tensión dentro de mí era eléctrica, pero mi fachada era de puro concreto armado. Después del postre, invité a todos a la sala de estar. He preparado una pequeña sorpresa para Elena, anuncié con la voz embargada de una falsa emoción. Algo para recordar nuestro viaje hasta aquí. Ella me miró con los ojos brillantes. Los amigos se acomodaron en los sofás, curiosos y enternecidos por mi romanticismo. Apagué las luces, dejando solo la pared blanca de la sala iluminada por el haz del proyector. El video comenzó. Las primeras imágenes eran las esperadas. Fotos de nuestra boda, de nuestra luna de miel, de la construcción de la casa. Una música suave, nuestra canción, sonaba de fondo. Elena tomó mi mano, apretándola con fuerza. El primer acto de la tragedia se estaba ejecutando con perfección. La música comenzó a fallar, a volverse más melancólica, hasta desaparecer por completo. Las fotos felices comenzaron a intercalarse con otras imágenes. La primera fue una foto del coche de Elena, estacionado frente a un edificio comercial donde ella no trabajaba. La fecha y la hora estaban discretamente en la esquina inferior. Un murmullo confuso recorrió la sala. Elena soltó mi mano. Su cuerpo se puso rígido a mi lado. La siguiente imagen era de ella, riendo en la mesa de un café, y a su lado, el hombre, el amante, sentado en mi sofá, a pocos metros de distancia.
El silencio en la sala se volvió pesado, denso. No miraba a nadie. Mis ojos estaban fijos en la proyección, mi rostro una máscara de neutralidad. La secuencia de imágenes se volvió implacable. Una foto de los dos entrando en el mismo cine donde los vi, de la mano. Una captura de pantalla de la factura de la tarjeta de crédito, con el nombre de un motel y la fecha circulada en rojo, correspondiente a una de las noches en que ella trabajó hasta tarde. Sin narración, sin acusaciones, solo la verdad cruda, visual, innegable. El silencio en la sala era ahora absoluto, roto solo por la respiración, entrecortada de la esposa del amante. Vi por el rabillo del ojo su rostro contorsionándose en una máscara de dolor y comprensión. Su esposo estaba pálido como la cera, mirando al suelo. La demolición era un éxito. 2 estructuras derrumbándose con una única y silenciosa explosión. Elena ya no miraba la pantalla. Su rostro estaba vuelto hacia mí, los ojos desorbitados, implorando. Era una mirada de pánico, de desesperación, de quien ve el mundo derrumbarse y no tiene dónde agarrarse. Pero no, encontró nada en mí. Mis ojos estaban vacíos de emoción. Yo era una pared en blanco, al igual que la pantalla que ahora exhibía su traición a todos nuestros amigos. Ya no era su marido, su puerto seguro. Yo era su juez, su fiscal y su verdugo, todo ejecutado con el silencio de un Dios indiferente. La mujer fuerte y segura que yo conocía se había desintegrado, revelando a la persona frágil y asustada detrás de la farsa. El video continuó por 1 minuto más, que pareció una eternidad. Más fotos, más fechas, más pruebas irrefutables. La meticulosidad de mi investigación estaba expuesta para que todos la vieran. No era el trabajo de un hombre ciego de ira, sino de alguien frío, metódico y decidido. Era mi firma, mi marca de arquitecto. No destruí con un martillo, deconstruí viga por viga hasta que solo quedó el vacío. La última imagen que se proyectó fue una foto nocturna de nuestra casa, la casa que yo construí, bellamente iluminada. Y entonces, un texto simple apareció sobre la imagen, en letras blancas, en venta. La pantalla se quedó en negro, el proyector se apagó, las luces de la sala permanecieron apagadas. El silencio era tan profundo que podía oír el zumbido del refrigerador en la cocina. Nadie se movía, nadie respiraba. Ese momento de oscuridad y silencio fue mi verdadero clímax. Fue el punto final que yo mismo escribí en nuestra historia. No necesité gritar, no necesité acusar. Las imágenes hablaron por mí. La verdad habló por mí. Había retomado el control de la narrativa, no alterando el pasado, sino exponiéndolo a la luz, aunque fuera en la oscuridad de mi sala de estar. Me levanté lentamente. Mis movimientos eran tranquilos, deliberados. Caminé hasta la esquina de la sala, donde una pequeña maleta de viaje me esperaba, discreta desde el comienzo de la noche. La tomé por el asa. La textura del cuero en mi mano era lo único real en ese momento. Todos los ojos estaban puestos en mí, figuras congeladas en la penumbra. Elena comenzó a sollozar, un sonido bajo y quebrado que apenas perforó la quietud. No la miré. No podía. Mirarla significaría dejar una rendija para que entrara la emoción, y mi proyecto exigía una ejecución impecable hasta el final. Me volví, no hacia mi esposa, sino hacia mis invitados, hacia los rostros conmocionados y confusos de mis amigos. Mi voz, cuando salió, era firme, sin temblor. Gracias a todos por venir, dije, como si estuviera cerrando una reunión de negocios. Esta casa que diseñé para nuestra familia está a la venta a partir de mañana. Hice una pequeña pausa dejando que las palabras se asentaran. Mi parte de los bienes ya ha sido donada a una institución de caridad que ayuda a reconstruir hogares. Era el golpe final. No solo me estaba yendo, estaba borrando mi existencia de esa ecuación financiera y material. Adiós. Fue mi última palabra, una sola palabra para cerrar 10 años de vida. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta principal. Cada paso era pesado, pero firme. Podía sentir los ojos de todos clavados en mi espalda, especialmente los de ella. Podía sentir el peso de su desesperación, de su humillación, pero no miré hacia atrás.
Mirar hacia atrás sería traicionarme a mí mismo, traicionar la dignidad que estaba tratando tan desesperadamente de recuperar. Abrir esa puerta y salir a la noche fría fue el acto más difícil y más liberador de mi vida. Afuera, respiré el aire de la noche. Era fresco y limpio. La puerta se cerró detrás de mí, ahogando el sonido del caos que había dejado atrás. No sabía a dónde iría. No tenía un plan para el día siguiente ni para la semana siguiente. Mi proyecto tenía un único objetivo, la demolición, y se había completado. Dejé atrás la casa, los recuerdos, la mujer que amé y el dolor que me causó. Se quedaron todos allí, atrapados en esa sala oscura para lidiar con los escombros. Yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Mientras caminaba hacia mi coche, no sentí alegría ni triunfo. Sentí solo un inmenso y pacífico vacío. La venganza, descubrí, no tiene un sabor dulce, tiene el sabor de la ausencia de dolor, de ira, de amor. Era el punto cero, el terreno limpio después de la demolición, listo para una nueva construcción, una construcción que, esta vez, sería solo mía. No había destruido su vida por odio, había desmantelado nuestra vida de mentiras para poder, finalmente, comenzar a construir mi vida de verdad. La venganza perfecta no es ruidosa, es un acto silencioso de autoafirmación. No se trata de hacer sufrir al otro, sino de dejar de sufrir por causa del otro. Es retirar tu poder, tu presencia, tu energía de una ecuación tóxica. Es convertirte, para la persona que te hirió, en una puerta cerrada, una historia terminada, un fantasma. Esa noche no me vengué de Elena, me liberé de ella, y esa libertad era más valiosa que cualquier sentimiento de revancha. Arranqué el coche y me alejé lentamente de la acera. Por el retrovisor vi la luz de la sala de estar encenderse. Imaginé la escena adentro, la vergüenza, las acusaciones, el llanto. Pero esa ya no era mi película. Yo era solo un espectador que había abandonado el cine antes del final. Conduje sin rumbo por las calles de la ciudad, con la radio apagada, escuchando solo el ruido del motor y de mi propia respiración. El dolor todavía estaba allí, en algún lugar profundo, pero ahora era pequeño, contenido. Era solo una cicatriz en el proyecto de un hombre que había sobrevivido al derrumbe de su propia vida. Los primeros días los viví en una neblina de agotamiento y alivio. Me alojé en un hotel impersonal en el centro de la ciudad, una habitación con paredes blancas y muebles genéricos que no guardaban ningún recuerdo. Ese anonimato era un bálsamo. Por primera vez en 10 años, el espacio a mi alrededor era exclusivamente mío. Pasé las horas siguientes ejecutando los últimos pasos de mi plan con una precisión quirúrgica. Correos electrónicos a los abogados, a la inmobiliaria, al banco, el divorcio, la venta de la casa, la donación de mi parte de los bienes. Todo se hizo de forma remota, eficiente e irrevocable. Me volví inaccesible, una fortaleza de silencio. Las llamadas de Elena, de amigos, de su familia, iban todas a un buzón de voz que nunca más escucharía. Había demolido el puente y ahora estaba del otro lado del abismo. Mi trabajo se convirtió en mi único refugio. Me sumergí en proyectos con una ferocidad que asustó a mis socios, pero algo había cambiado en mi forma de crear. Abandoné los grandes proyectos corporativos, las imponentes estructuras de concreto y vidrio. Comencé a aceptar trabajos más pequeños, la reforma de una pequeña librería, el diseño de una casa de campo para un viejo amigo, un jardín de invierno para un cliente. Buscaba ahora la escala humana, la simplicidad, los espacios que promovían la luz y el respiro, no la opulencia y la solidez. Era un reflejo de mi propia necesidad interna. Ya no quería construir fortalezas, quería diseñar refugios, lugares donde el alma pudiera descansar y sanar. Eventualmente, alquilé un pequeño apartamento en una calle tranquila, en un barrio donde nunca habíamos vivido. Era lo opuesto a la casa que había diseñado. Tenía ventanas amplias que daban a los árboles, paredes delgadas donde podía oír la vida de los vecinos y una simplicidad que me calmaba. Compré pocos muebles, solo lo esencial. No había portarretratos, ni objetos de un pasado compartido. Cada artículo era nuevo, elegido por mí.
para mí. Descubrí un placer inesperado en cocinar para una sola persona, en elegir qué ver en la televisión sin necesidad de negociar, en simplemente sentarme en silencio y escuchar el sonido de la ciudad afuera. Estaba poco a poco reaprendiendo a habitar mi propia vida. El dolor, descubrí, no desaparece de la noche a la mañana. Se transforma. La herida aguda de la traición y la humillación fue cicatrizando lentamente, convirtiéndose en una sensibilidad crónica, un área de mi memoria que dolía al ser tocada. Había noches en que la soledad era un peso físico, en que el fantasma de Elena se sentaba en la silla vacía frente a mí. No luchaba contra esos momentos, los aceptaba, dejaba que la tristeza viniera, me visitara como una vieja conocida, y luego la veía irse. Era el proceso de duelo que no me había permitido tener en la fase de planificación. Ahora, en el silencio de mi nueva vida, estaba finalmente procesando los escombros. Un día, cerca de un año después de aquella noche, la reencontré. Fue en un evento de la industria, una de esas confraternizaciones inevitables. La vi desde el otro lado del salón antes de que ella me viera. Estaba más delgada, con una expresión cansada que el maquillaje no lograba ocultar. Se reía de algo que alguien decía, pero la risa no llegaba a sus ojos. Entonces su mirada barrió el ambiente y se posó en mí. La sonrisa se congeló. El mundo pareció detenerse por un instante. Vi una sucesión de emociones cruzar su rostro. Shock, miedo, una pizca de esperanza. Dudó por un momento y luego comenzó a caminar en mi dirección. No me moví, solo esperé. Aquel Marco paralizado de dolor en la silla del cine ya no existía. En su lugar había un hombre tranquilo, anclado en sí mismo. Cuando se detuvo frente a mí, permanecimos en silencio por un largo momento. Marco, dijo con voz débil, yo lo siento mucho. Las palabras que un día quizás anhelé escuchar, ahora sonaban como un eco de una lengua extranjera. Eran solo sonidos, desprovistos del poder de herirme o de sanarme. La miré a los ojos y no sentí rabia, ni odio, ni siquiera pena. Sentí una vasta y serena indiferencia. Lo sé, respondí, y mi voz era tranquila. Ella comenzó a hablar, un torrente de disculpas, de explicaciones, de arrepentimientos. Habló de cómo su vida se había deshecho, de cómo lo había perdido todo. La escuché con la misma atención educada que le daría a un extraño contando una historia triste. No la interrumpí, solo asentía de vez en cuando. La mujer frente a mí era un personaje de un libro que ya había terminado de leer. Conocía su historia, sus defectos, su final, pero ya no me cautivaba, ya no había conexión. El hilo que nos unía había sido cortado de forma definitiva esa noche, en la sala de nuestra antigua casa. Cuando terminó, lo único que pude ofrecerle fue la verdad. Espero que encuentres tu paz, Elena, dije, y había sinceridad en mis palabras. Yo encontré la mía. No había acusación ni superioridad. Era solo la constatación de un hecho. Yo había seguido adelante. Su rostro se contrajo de dolor, quizás al darse cuenta de que el poder que tenía sobre mí se había extinguido para siempre. Ya no era la protagonista de mi tragedia, ni el objeto de mi amor o de mi odio. Era solo parte del pasado, unos cimientos demolidos sobre los cuales había construido algo nuevo. Le di un ligero asentimiento con la cabeza y me alejé, dejándola en medio del salón, sola con sus palabras. La libertad, aprendí, no es un evento, sino un proceso. Es la reconstrucción diaria de tu propia identidad. Comencé un nuevo proyecto, el más personal de todos. Compré un pequeño terreno en las montañas, a unas horas de la ciudad, y allí, con mis propias manos, con la ayuda de unos pocos trabajadores locales, comencé a construir una pequeña cabaña de madera y vidrio, un lugar para mí. Cada viga que levantaba, cada clavo que martillaba, era un acto de sanación. Estaba construyendo un refugio, no para esconderme del mundo, sino para encontrarme con él de una forma más pura y silenciosa. La arquitectura de mi alma también estaba siendo rediseñada. Pasé a valorar lo efímero. Entendí que la vida no es una estructura rígida, sino un organismo vivo que se expande y se contrae, que la verdadera fuerza no está en resistir las tormentas,
sino en tener cimientos lo suficientemente flexibles para no romperse. Mi ingenuidad había sido reemplazada por una sabiduría tranquila. Ya no confiaba ciegamente en las personas, pero tampoco me había vuelto un cínico. Simplemente aprendí a construir mi propia felicidad sobre un terreno que solo yo controlo, mi mundo interior. Hoy estoy sentado en el porche de esta cabaña. La construcción terminó hace algunos meses. El olor a pino y a tierra húmeda llena el aire. El sol se está poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo con colores que ningún arquitecto podría replicar. Estoy solo, pero no me siento solitario. La soledad es la ausencia de algo, y yo no siento la falta de nada. Lo que tengo es solitud, la presencia plena de mí mismo. Es una paz conquistada a un costo muy alto, pero que, por eso mismo, es inestimable. A veces, pienso en aquella noche, en mi plan, en su ejecución. No siento orgullo, ni arrepentimiento. Fue lo que tuvo que hacerse. Fue la única manera que el hombre que yo era entonces encontró para sobrevivir. Aquel hombre metódico y herido necesitó un proyecto de demolición para poder dar lugar al hombre que soy hoy. Un hombre más simple, quizás, pero infinitamente más fuerte. Un hombre que entiende que algunas estructuras necesitan derrumbarse para que la luz del sol pueda entrar. La casa que construí para nosotros fue vendida. Supe que una nueva familia vive allí ahora, con niños corriendo por el jardín que planeé. No siento nostalgia. Aquella casa era un proyecto basado en una premisa falsa. Un hermoso edificio con cimientos comprometidos. Mi nueva casa, esta pequeña cabaña, es infinitamente más modesta, pero sus cimientos son roca pura. Es la aceptación de quién soy, solo y completo. Es un verdadero hogar porque no fue construido para albergar un sueño, sino para albergar la realidad. La venganza no me curó, solo limpió el terreno. La curación vino después, en el silencio, en el trabajo, en la aceptación. La curación vino cuando me di cuenta de que mi identidad no estaba ligada a ser un buen marido o a tener un matrimonio perfecto. Mi identidad es mía, es la suma de mis elecciones, de mis dolores, de mis reconstrucciones. Y hoy me gusta el arquitecto, en el que me he convertido, uno que diseña menos con la regla y más con el corazón. No sé qué me depara el futuro. Quizás encuentre un nuevo amor, quizás no, pero eso ya no me angustia. Aprendí a ser mi propio puerto seguro, mi propia estructura de soporte. La felicidad no es un destino final a ser diseñado, sino el propio viaje de la construcción con sus desafíos, sus fallos y sus pequeñas victorias. Es el placer de ver algo nuevo levantarse, aunque sea sobre las ruinas de un gran amor. La brisa de la montaña sopla suavemente, trayendo el sonido lejano de un arroyo. Cierro los ojos y respiro hondo. Siento el olor de la madera, de la naturaleza, de la vida. Es el olor de la paz de quien sobrevivió al derrumbe y aprendió a vivir sin techo mirando las estrellas. La paz de quien entendió que el mayor proyecto de un hombre no es construir algo para que dure para siempre, sino construirse a sí mismo, todos los días. Me libero de la idea de que el amor necesita ser una fortaleza. A veces el amor es solo una tienda de campaña, montada por un tiempo, que nos protege de la lluvia, pero que un día necesita ser desmontada para que podamos seguir viaje. Y está bien, cada campamento, cada hoguera, nos enseña algo. Elena fue una larga e importante parada en mi viaje, pero el camino continúa, y ahora camino más ligero. La noche cae por completo. El cielo está increíblemente estrellado, sin la contaminación lumínica de la ciudad. Es una visión que me llena de una profunda humildad. Somos tan pequeños, y nuestros dramas, por más dolorosos que sean, son solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Esa perspectiva me consuela. El dolor que un día me pareció del tamaño del universo, hoy es solo una estrella lejana en la constelación de mi vida. La dignidad, al fin y al cabo, no estaba en la venganza. Estaba en retirarme, en elegir el silencio, en enfocarme en mi propia reconstrucción. La mayor victoria no fue verla humillada, sino llegar al punto en que su existencia ya no afectaba mi paz. El verdadero poder no está en destruir al otro, sino en construirse a uno mismo de tal forma
que nadie más tenga el poder de destruirte. Tomo un trozo de carbón de una hoguera antigua y un papel. Comienzo a dibujar, no un edificio, sino las formas de las montañas contra el cielo. Un boceto libre, sin la tiranía de las líneas rectas. Es un nuevo tipo de arquitectura, la que observa y acepta, en lugar de la que impone y controla. Es el dibujo de un hombre que, finalmente, ha hecho las paces con la imperfección del mundo y de sí mismo. Solía creer que la mejor estructura era aquella que nunca caía. Hoy, sé que es aquella que te permite ver el cielo cuando el techo se derrumba.